Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de las desviaciones y el diagnóstico prequirúrgico del libro de estrabismo. Hablaremos del objetivo del análisis del cuadro de desviaciones oculares es identificar el o los músculos afectados y de acuerdo con esto elaborar nuestro plan quirúrgico. Como podemos ver en la imagen, un ejemplo de un cuadro de medidas de una desviación vertical. El cuadro se basa en la medición de endioptrías prismáticas de la desviación ocular obtenida en cada una de las 9 posiciones diagnósticas de mirada para planear la corrección quirúrgica de cada músculo. Es importante dividir el cuadro en 4 cuadrantes y escoger el que tenga la mayor desviación vertical. En el cuadrante escogido, analizamos cada músculo que actúa en esta posición. Hay dos músculos que llevan el ojo a esta, de modo que cuando en un estrabismo no paralítico un músculo está en hiperacción, el otro se encuentra en hipoacción. Para cada músculo deberá preguntarse si éste se encuentra en hipo o hiperacción. Una vez identificado el tipo de disfunción de los músculos, hiperacción o hipoacción, se procede a elegir uno de los dos como el más afectado. El análisis se puede continuar en dos formas, escogiendo el siguiente cuadrante con mayor desviación vertical o siguiendo las manecillas de reloj. En cada posición diagnóstica se debe escoger el músculo más afectado para elaborar la lista de ellos. Al hacer esta lista del o los músculos comprometidos, se pueden identificar las desviaciones primarias. Corresponde a la desviación del ojo estrábico cuando se fija con el sano, y secundaria que corresponde a la desviación del ojo sano cuando se fija con el ojo estrábico. Una vez identificadas las desviaciones primaria y secundaria, se procede a elaborar el plan quirúrgico basándose en la mayoría de los casos en el músculo responsable de la desviación secundaria. Hablaremos sobre los principios y las técnicas quirúrgicas en estrabismo. Principalmente el cálculo de la cirugía y los límites. Va a existir una relación directa entre la cantidad de cirugía en milímetros y la corrección de las desviaciones, de tal modo que puede utilizarse un factor de conversión para cada músculo que permita planear el procedimiento quirúrgico con aceptable precisión. Por ejemplo, aquí presentamos la tabla de los límites quirúrgicos de los músculos extraoculares, en donde se menciona el recto medio, lateral, superior, inferior y el oblicuo superior e inferior. El procedimiento, recto medio, retroinserción, resección, lateral igual. El único que es cambiante viene siendo el superior, que tiene retroinserción y plegamiento. Entonces, al lado vemos el límite en milímetros y sus consecuencias. Técnicas quirúrgicas y los principios generales. Se dice que la anestesia general es la ideal. Se realiza cirugía utilizando el microscopio para lograr mayor visualización y mayor precisión. Se va a utilizar también el blefarostato de Lancaster para una correcta exposición del campo operatorio y se realiza una previa asepsia, antisepsia y corte de pestañas. Para la movilización y estabilización del globo ocular se coloca un punto de reparo para limbar epiescleral o subconjuntival. Grueso a las 6 y 12 horas, con una sedanera trenzada 4-0, con aguja cortante. Esta incisión conjuntival con tijera de Westcott variará de acuerdo al músculo a intervenir, y la fijación de los músculos a la esclera se realiza con una sutura trenzada de poliglactina sintética 6-0, con aguja espatulada cortante. Esta misma sutura se va a utilizar para cerrar lo que es la incisión conjuntival. Hablaremos de los músculos rectos horizontales en la retroinserción. La incisión conjuntival se realiza con tijeras a 2-3 milímetros del limbo paralelo a él y con una extensión aproximada de 8 milímetros, prolongándolas con cortes radicales hacia los fondos de saco superior e inferior. Se hace una disección de la cápsula Tenon y de la vaina muscular con cauterio monopolar hasta exponer lo que son las fibras musculares.
Se repara el músculo con un gancho de estrabismo, se hace hemostasia, de la inserción del tendón muscular, se colocan dos suturas independientemente en cada extremo del músculo y anudando la sutura con dos pases. Se hace una sección del tendón a ras de la esclera con tijera. Se hace hemostasia en el sitio de la inserción tendinosa con un cauterio monopolar. Se hace una demarcación sobre la episclera de la nueva inserción midiendo con compás desde la inserción original del tendón, guardando el paralelismo con dicha inserción. La fijación del músculo en el nuevo sitio de inserción, fijando cada una de las suturas a la episclera y anudándolas independientemente. Los músculos rectos verticales. La única variación con respecto a la descrita para los rectos horizontales es la incisión conjuntival, la cual se hace 7 milímetros de limbo, una forma paralela a él y con una longitud de aproximadamente 12 a 15 milímetros para el recto superior y de 2 a 3 milímetros del recto inferior, con una extensión de 10 milímetros aproximadamente. El músculo oblicuo inferior por retroinserción. Vamos a disecar el recto lateral y reparamos con un gancho de estrabismo, continuando la disección hasta encontrar el borde posterior del oblicuo inferior. Se hace el reparo con el gancho de estrabismo del oblicuo inferior, una prueba de disección amplia de la vaina intermuscular, asegurando no incluir conjuntamente las fibras del recto lateral. Se hace la colocación de dos suturas por delante de la inserción escleral, una en su borde anterior y otra en su borde posterior. Se realiza el corte del músculo con tijeras en su inserción a ras de la esclera. No debe hacerse hemostasia en el lugar de la sección muscular por el riesgo de lesionar la mácula. Se hace una disección y reparo con gancho de estrabismo del recto inferior, continuando su disección hasta identificar la vena vorticosa inferotemporal. Se hace una demarcación episcleral del nuevo sitio de inserción con un compás y cauterio monopolar a 10 milímetros a partir de la incisión temporal del recto inferior a lo largo de una línea imaginaria entre esta y la ampolla vorticosa, donde se fijará el borde posterior del oblicuo a la episclera con la sutura identificada con la cebra fina. El borde anterior se fijará sobre esta misma línea a 5 milímetros por encima de la sutura posterior. El músculo oblicuo superior de inserción, que hace una inserción como la escrita para el recto superior, siendo esta de mayor longitud, 15 milímetros. Se hace una disección y reparo del recto superior con gancho de estrabismo, identificación y reparo con gancho del tendón de los isquios en los cuadrantes superonasal y superotemporal. Se coloca dos suturas, una en el borde anterior y la otra en el posterior. Se hace una inserción tendinosa a ras de la esclera con tijeras. No se debe hacer hemostasia con cauterio. Hay un deslizamiento del tendón muscular por debajo del recto superior hasta alcanzar el cuadrante supronasal. Una demarcación epicleral del nuevo sitio de inserción a 10 milímetros a partir de la inserción nasal del recto superior a lo largo de una línea imaginaria trazada entre esta y la ampolla de la vena vorticosa supronasal, donde se fijará el posterior del oblicuo a la epiclera. Con la sutura identificada, la cera fina, el borde anterior se fijará sobre esta misma línea a 5 milímetros por delante de la sutura posterior. Hay un cierre conjuntivo con sutura continua para evitar una retracción conjuntival y formación de simple fan. Manejo postoperatorio, pues AINES por 5 días, esteroides más antibiótico tópico por 10 días y se deja un vasoconstrictor tópico por 10 días también. Puede haber complicaciones en cirugía de estrabismo, por ejemplo intraoperatorias, salida de humor acuoso, sangrado de la incisión conjuntival, compromiso parcial de las fibras musculares, ruptura de los ligamentos, de la contención de la grasa orbitaria, pérdida del músculo, perforación escleral, perforación esclerocoroidea, cicatriz quirúrgica antiestética, escasez de tejido conjuntival, retracción conjuntival y reflejo oculocardíaco. Postoperatorias, erosión corneal, entreabertura de la herida quirúrgica, dehiscencia de la sutura conjuntival, conjuntivitis infecciosa, quiste de retención conjuntival y granuloma a cuerpo extraño, hipo o hipercorrecciones, necrosis escleral, endoftalmitis y por último celulitis orbitaria. Muchas gracias.